Esperando que se encuentre muy bien cada uno en sus casas. Hoy vamos a realizar una retroalimentación sobre los contenidos que vimos en la asignatura de matemática durante este mes de junio, ¿ya? Específicamente, el día de hoy vamos a ver la media aritmética. Sabemos que vimos medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda. Hoy solo nos vamos a enfocar en calcular la media aritmética para datos agrupados, no agrupados y agrupados en intervalos, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver la media aritmética en relación a datos que no son agrupados. Este valor se obtiene desde la suma de todos los datos que tenemos, esto dividido en el número total de los datos que sumamos, ¿cierto? Esto como ejemplo, lo más fácil de pensar cómo calcular esta media aritmética es cuando nos encontramos a fin de año, fin de semestre y estamos sumando nuestras notas, ¿cierto? Sumamos todas nuestras notas y esa suma, ese resultado, nosotros lo dividimos en la cantidad de notas que tenemos en esa asignatura en específico, ¿cierto? Y eso nos da un promedio o un media. Nosotros le llamamos la media aritmética. Y esto es solo para datos que no son agrupados, ¿ya? Por otro lado, tenemos la media aritmética en datos que sí son agrupados, ¿ya? Siempre van a estar en estas tablas de frecuencia que se llama. Vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a dejar aquí en una parte la fórmula, ¿cierto? Pero con el ejemplo yo creo que es mucho más fácil de comprenderlo. Entonces tenemos una tabla de frecuencia según a las edades de un grupo de personas, pensémoslo. Ya tenemos X y F, que es la frecuencia. X corresponde a la marca de clase y F es la frecuencia como les había mencionado. Entonces sabemos que la X corresponde a la edad. Entonces tenemos la edad de 17 años y la frecuencia es la cantidad de personas que tienen esa edad. O sea, que hay 8 personas que tienen 17 años, ¿cierto? Y así como hay 12 personas que tienen 18 años, 3 personas que tienen 19, 2 personas que tienen 20 y 15 que tienen 21. Entonces, la fórmula como yo voy a obtener esta medida aritmética va a ser, el promedio va a ser igual a x por f, a la sumatoria, digamos, de x por f, todo esto sobre los números de casos totales. En este caso, para tener en claro cómo yo saco esa cantidad de los números totales de casos que voy a tener, es sumando la frecuencia, ¿cierto? 8 más 12, 20, 20 más 3, 23, 23 más 2 son 25 y 25 más 15 son 40, entonces el 40 lo pongo aquí abajo. Entonces ahí vamos a, primer lugar, vamos a poner los valores en esta fórmula. En primer lugar tenemos 17 por 8, ¿cierto? Tenemos x por f. Eso se lo vamos a sumar a 18 por 2, que en este caso de nuevo es x por f. Todo eso lo vamos a multiplicar y luego sumar. Eso nos va a dar 764 sobre 40. Luego, y como último paso, obviamente, vamos a tener que dividir, porque sabemos que es una fracción, ¿cierto? Entonces, la media aritmética, digamos, de esto es que el promedio de este grupo de personas es de 19,1 años, ¿cierto? Así es como nosotros obtenemos la media aritmética para datos que son agrupados. Vamos a ver uno que es similar, pero la tabla de frecuencia va a tener agregada los intervalos, ¿ya? Ahora vamos a ver media aritmética para datos que son agrupados como anteriormente, pero en intervalos. Vemos que vamos a usar esta misma fórmula, ¿cierto? Que el promedio va a ser obtenido de la sumatoria de x por f partido en n. Tenemos acá la edad, ¿cierto? La marca de clase que es x, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Aquí se nos agregan más categorías, ¿cierto? La marca de clase es obtenida sacando, digamos, calculando, perdón, la media de este intervalo, ¿ya? Sumamos los dos valores que tenemos acá en los intervalos y lo dividimos por la cantidad que tenemos, o sea que son solo dos números. Entonces, aquí solo tenemos uno, que es 10, pero de igual manera tenemos que dividirlo en 2. Y 10 dividido en 2 es 5. Acá lo mismo. 10 más 20 son 30 y dividido en 2 me da 15, ¿ya? La frecuencia absoluta es lo mismo. Por ejemplo, sabemos que hay 3 individuos, ¿cierto?, que pertenecen a este intervalo.
Y la frecuencia acumulada va a ser, en este caso, como la acumulación de los datos que tenemos en la frecuencia absoluta. O sea, empezamos con el 3, luego a este 3 le sumamos 6 y nos va a dar 9. Después a este 9 le sumamos 7 y nos va a dar 16. Al 16 le sumamos 12, 28. Y al 28 le sumamos 3 y nos va a dar 31. Tienen que fijarse que siempre al llegar al último valor de esta frecuencia acumulada nos tiene que dar el mismo valor de n. N son todos los casos que tenemos que lo sacamos con esta suma, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner n31. Entonces vamos a seguir con calculando esto. Entonces vamos a ver por la primera, ¿cierto? Que es la sumatoria de x por f partido en n. Tenemos 5 por 3, como lo vemos acá, más 15 por 6 y así. Vamos a sumar todos estos valores, lo que me indica que me va a dar 835 sobre 31. Eso dividido me da 26,9, o bien lo podemos dejar en 27, ¿ya? Entonces, así es como nosotros sacamos la media aritmética para esos tres tipos: datos no agrupados, datos agrupados y datos agrupados en intervalos, ¿cierto? Así que eso, chiquillos, esperando que se encuentren súper bien cada uno. Vamos con el mensaje motivacional de esta semana, que es: yo me quedo en casa, ¿cierto? Que tengan una muy linda semana y espero que nos volvamos a ver pronto.